Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tocar el tema de argumentar. Para mí es un tema relevante en el caso de profesionales. ¿Cómo puedo reconocer que alguien es un profesional? Alguien es un profesional porque puede dar razones teóricas, empíricas o legales de lo que está diciendo. Obsérvenlo. Yo, por ejemplo, puedo ver, en mi caso, que yo nunca estudié nada que tuviera que ver con la docencia o la didáctica. Si me preguntan, ¿cómo das clases? Pues, hombre, procuro hacerme un esquemita, hago diapositivas, tomo notas de lo que voy a decir. Y ocurre, sí, parece que se enteran. ¿Y por qué lo haces? No, pues por experiencia, sí, pero no podría dar razones de carácter pedagógico ni de carácter didáctico de por qué. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando un sujeto lo ha adquirido por experiencia o porque solamente fue un entrenamiento, dirá cómo hacerlo para que sea efectivo. Es el profesional el que dará razones suficientes para convencer de por qué lo está haciendo. Cuando hagamos un escrito, tenemos que argumentar, tenemos que dar razones para convencer de aquello que es nuestra tesis, nuestra idea principal en el documento. Esto tiene que ver con argumentar. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos en el caso del taller del artículo. Voy a dar un esquema muy genérico de lo que es argumentar. El supuesto es que ustedes ya hicieron un borrador, estuvieron muy atentos a conceptuar y definir con precisión en ese borrador y ahora van a revisar el orden en el que están las ideas, el peso que tiene cada una de las ideas y qué es lo que contiene cada una de las ideas para convencer. Cuando hablemos entonces de argumentar es dar razones. Yo doy razones de lo que estoy diciendo. Lo he subrayado. En principio, las básicas son razones de carácter teórico, porque recurro a teóricos expertos que respaldan mis afirmaciones. También puede ser por consideraciones de carácter empírico, pero que yo de una observación, una medición, un experimento bien cuidado, lo hice una vez, otra vez, y me he dado cuenta a partir de 7, 8 veces que he probado el experimento y he hecho algunas pequeñas variaciones para determinar que sí, esta es la variable independiente que está propiciando ese efecto, pero que lo he hecho muchas veces, no solamente una vez, o en mi experiencia sin haber sistematizado, sin haber registrado las condiciones. Entonces, 2 razones. Y voy articulando coherentemente esas premisas para que la conclusión se desprenda de esas premisas. Es terrible la facilidad con la que damos conclusiones aberrantes. De repente citan un autor y dicen, este autor dice que la lectura de comprensión debe de cumplir con 1, 2, 3 y 4. De ahí inferimos, los alumnos no tienen lectura de comprensión. A ver, el autor acaba de decir qué condiciones debe de cumplir, no cómo medir si tienen o no. Y hacen ese tipo de citas, de repente vemos que integran una afirmación y lo que infieren de esa afirmación no se desprende de ahí. Hay un ejemplo, bueno, lo estudié cuando yo era joven, no sé si sigue existiendo, que tenemos un silogismo muy famoso. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Así nosotros debemos ir presentando las ideas durante nuestro discurso. Esas ideas deben de posibilitar sustentar la conclusión. Si he dicho, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, no puedo desprender, se casó 2 veces, luego entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo he hecho? De eso estamos hablando al argumentar y presentando ideas necesarias y suficientes para que lo que se desprenda finalmente se sustente. Uno de los errores que también encontramos, que llamamos errores de inducción, cuando los sujetos ven 1, 2, 3 casos y a partir de 3 casos ya hacen una generalización. Tuvieron un maestro de inglés y no funcionó, tuvieron otro maestro de inglés y no funcionó, tuvieron otro. Es que los maestros de inglés tienen problemas de didáctica. A ver. Los maestros de inglés no, los 3 que tú tuviste, de ahí al universo, que deben de ser miles, no puedes depender de eso. Es habitual que con 2, 3 casos ya generalizan a todos. Cuidemos entonces cuáles son las razones, cómo las presentamos y qué es posible o no inferir de ellos. Eso es argumentar, ¿de acuerdo?
La condición básica de la argumentación es lo que llamamos elocuencia. Elocuencia es hablar con precisión. Bien, estoy cuidando cada uno de los conceptos. Estoy viendo cómo estoy estructurando y presentando las ideas. Y se puede leer de manera fluida. Si el sujeto tiene que detener y volver a ver qué dijo, no estamos escribiendo ni hablando con fluidez y con propiedad. Vuélvanlo a cuidar. Nosotros tomamos conceptos de otras áreas y los usamos de manera equívoca. Fíjense muy bien cuál es el significado. Les he dicho que tomen el diccionario de la Real Academia, que tomen un diccionario etimológico, que tomen un diccionario de sinónimos, que tomen un diccionario del área, del campo de conocimiento o de los campos de conocimiento de donde están trabajando, para que vean con precisión si las palabras se están usando de manera adecuada. Yo me he percatado a esas alturas de que de repente uso palabras que no tienen ese significado, ¿de acuerdo? Y si lo hacemos así, podemos convencer a los otros del planteamiento que estamos haciendo. Tenemos que cuidar esto para lograr convencer, persuadir a los otros de que nosotros tenemos la razón. Vamos a ver unas pequeñas reglas. Les digo que este tema lo estoy tratando muy esquemáticamente, tiene mucha información, la argumentación es muy valiosa. Ya recomendaré una bibliografía y ustedes por su cuenta pueden buscar más información sobre argumentar, algo que caracteriza a un profesional, ya lo he dicho. Importante, distingan entre las ideas que van poniendo y cuál es la conclusión que pueden presentar y que corresponde a esas ideas. Es habitual. Llevo creo que más de 30 años revisando tesis, trabajos de tesis, que es mi ámbito profesional, y de repente leo las conclusiones, me voy a acordar de un ejemplo, en el que dos chicas decían, capacitar es transmitir información o desarrollar habilidades. Capacitar es transmitir información o desarrollar habilidades. Y en las conclusiones decían, para que los directivos cambien su actitud, denles capacitación. Hay un error. Me acabas de decir que capacitar es transmitir información y desarrollar habilidades, y ahora dices que es para cambiar actitudes. ¿No será eso más bien una terapia? Es porque no se van dando cuenta de cuáles son las premisas que van presentando, cuáles son las que tienen que presentar, en qué orden, para convencer respecto de lo que tienen que hacer. Deliberar cuál es el orden más importante. En la argumentación la regla básica es ir de las ideas que tienen menos peso a la que tiene más peso. Aquí también les voy a hablar de algo que ocurre al citar autores. ¿Saben ustedes que de repente pueden poner primero el autor y cuál es la cita textual o la idea o parafrasear su idea? O lo pueden hacer en orden inverso, primero poner la idea y después poner el autor. ¿Cuál es la regla para hacer esto en este caso? ¿Dónde hay más peso? Si el autor es muy conocido y tiene mucho peso, primero va el autor y después pongo la idea. Y entonces digo, Piaget ha señalado, estoy ganando mucha fuerza. Y luego dice lo que dice él, tiene mucha fuerza. O a veces no es tan conocido el autor, es más brillante la idea, pongo la idea y luego entre paréntesis señalo quién es el autor. Estamos deliberando cómo presentar y cómo poner las ideas. Hay que cuidar dos condiciones. Una cosa es la validez de cómo hemos estructurado el silogismo y la otra es la veracidad. Yo puedo estructurar coherentemente un silogismo. No sé si lo han oído, era de mis tiempos de estudiante. Todos los marcianos son verdes. Los chícharos son verdes. Los chícharos son marcianos. Estructuralmente es correcto. Yo puedo ver que la estructura del silogismo sea correcto, pero de ahí a que sea cierto que hay marcianos y que son verdes y que hay chícharos, no. Cuando veamos entonces, desde leer a los expertos, desde leer los documentos, veamos que esté bien estructurado, pero también tenemos que ver que las afirmaciones son ciertas, donde fallamos, porque más que analizar las afirmaciones, vemos las firmas y creemos, como tiene la firma de un autor, o peor, el simple hecho de que ya está publicado es cierto. Mucho cuidado. Mucho cuidado, tenemos que cuidar la estructura, lo que se infiere, y si eso que está ahí hay pruebas y dice que es cierto, señalado por el enorme
Descartes. Descartes se cuestiona el conocimiento y cómo se genera su conocimiento en tu tiempo, que era por autoridad, la Iglesia, o por razonamiento lógico, sin ver la veracidad del contenido. Hace toda una reflexión y construye uno de los grandes libros que enriquece y fortalece la construcción del conocimiento científico. Para este caso es muy importante que nosotros revisemos al enorme Descartes, que contribuye con su obra El discurso del método a fortalecer los principios para la construcción de la ciencia. Su libro es una gran contribución a la construcción de la ciencia. En su tiempo las cosas eran ciertas por dos: por autoridad, la Iglesia o los grandes jerarcas, o por razonamientos lógicos, sin mirar el contenido. Él se pone a reflexionar y producto de eso hace su contribución, en la que el primer principio que marca, cuando habla ya en particular del método, es no tomaré por cierto nada que no supiese con evidencia que lo es. Yo lo particularizaría como la condición que debe de tener todo investigador. No me importa quién lo haya dicho, no me importa el tamaño del autor, yo debo de cuestionarlo y que me convenza. No voy a ver la firma. Lamentablemente estamos más habituados a ver la firma, ¿sí? Háganlo de esa manera. Empleen premisas fiables. En principio les he dicho que siempre deben de leer a los expertos. Aún así valórenlos críticamente. Pero lo que dicen está apoyado en expertos y sustenta su argumentación. Usen de manera precisa el lenguaje, ya lo vimos. Hay que definir y conceptualizar y definir. Solamente usen un significado único. Cuando ustedes planteen un concepto, ya sea por su descripción o porque claramente lo definan, no vuelvan a ponerle esos atributos o lo contradigan al final. Hay un gran maestro en la UPIXA que tiene una metáfora que es increíble, que dice: si el cuento se llama Caperucita Roja, todo lo que escribe en el cuento tiene que ver con Caperucita Roja. No de repente voy a hablar de Robin Hood, no de repente voy a hablar de Blancanieves. Mucho cuidado, todo lo que escriban debe de ser coherente y hablar de ese discurso. Vamos a ver dos. Los argumentos que ustedes planteen en su discurso deben de ser los necesarios porque tienen que ver con la afirmación final. Todo lo que yo señale es con la afirmación final porque voy a hablar de Caperucita Roja. Y si aparece una afirmación que no tiene coherencia, tiene que ser eliminada porque no tiene que ver con lo que yo quiero sustentar. Nunca podremos lograr que los argumentos sean suficientes. Si yo traigo 100 patos y muestro que son blancos, tengo fortaleza para decir blancos, pero no son los suficientes. Si traigo 1000, tampoco son suficientes. Tendré que traer a todos y nunca podré traer todas las pruebas de una argumentación. Entonces debo de procurar la mayor suficiencia de argumentos para sustentar mis afirmaciones. ¿De acuerdo? No al lugar a los tonos emotivos. Aquí es donde entra la subjetividad y pobrecito y hay que tener compasión. Eso no aparece en los discursos académicos, puede aparecer en las novelas, en los discursos educativos, pero estos discursos emotivos no aparecen en lo académico, en lo cuantitativo y en lo tecnológico. En los discursos cualitativos sí hay lugar con discursos emotivos porque tiene otra lógica. La lógica es describir a profundidad para lograr un discurso comprensivo. En lo cualitativo sí tiene lugar eso, que no tiene demasiado que ver con argumentar, porque no voy a convencer, solamente voy a presentar una descripción. Vamos a ver algunos tipos diferentes de argumentos. El clásico, el más importante, es de autoridad, por el experto. ¿Sí queda claro? Aquí estamos hablando de argumentos de los expertos. Inductivos. Recuerden que el método inductivo dice: estudia casos particulares para establecer un principio general. La condición que no deben de perder de vista es que esos casos particulares deben de ser equivalentes. Si yo estudio una primaria rural, debo de estudiar otra primaria rural y otra primaria en el Estado de México. Si estudio una primaria rural en el Estado de México, otra en Aguascalientes, otra primaria particular, otra primaria oficial de ciudad, y quiero afirmar sobre las primarias, estoy en un error. En el método inductivo debo estudiar casos particulares equivalentes
que sean parecidos y suficientes. Por eso es que viene la lógica del muestreo. ¿Cuál es el tamaño de la población? Para que estudies la muestra y puedas afirmar de todos. Si no, no. Ese es el pensamiento inductivo. El pensamiento deductivo es a la inversa. Yo tomo una idea respecto de un buen docente. Es un docente que posibilita la participación. Tendría que saber conceptualmente con claridad qué es participación, cómo mirarla y constatar en aquellos que han llamado buenos docentes si ocurre. Pero si es que los docentes tienen una condición que no corresponde a eso, modifico el principio. Deductivo, tomo un principio, lo pruebo en casos particulares. Entre más lo pruebe, más se fortalece el principio. Pero si aparece algo que lo contradiga, tengo que modificar el principio. El método inductivo y el método deductivo tienen lugar aquí. Argumentos legales, lo saben. La educación tiene que ser laica, por eso es laica. Ahí hay un argumento de carácter legal. Argumentos explicativos que tienen que ser de carácter teórico. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no procedimos de tal manera. Ya las teorías que existen explican que esa condición era de esperarse. Este es interesante por analogía, es cuando hay un evento, ejemplo, que se presenta en el plano, esto lo hace el extraordinario Erik Erikson. En el plano biológico, una célula se divide a la mitad, se llama principio epigenético, para multiplicarse se divide a la mitad. Ya que se dividió a la mitad, se vuelve a dividir a la mitad, entonces pasa de 2 a 4. Se divide a la mitad y entonces pasa a 8. De 8 pasa a 16 y así se va reproduciendo una célula. Este principio se llama epigenético. Y el principio dice, pasa de 2 a 4 y de 4 a 8. De 2 nunca podrá pasar a 8. ¿Soy claro? Es el principio epigenético. Tiene que haber una evolución gradual. Erik Erikson lo pasa al plano de la personalidad en psicología, de la identidad, y dice, el sujeto tiene que cubrir una etapa básica, después otra etapa, después otra etapa. No puede pasar una etapa de madurez si no ha cubierto las previas. Eso es una analogía. Ha tomado algo de otro ámbito, de otro lugar, y lo pasa a un ámbito de la psicología. Lo mismo hace Freud cuando toma la teoría de Edipo y la lleva, la obra griega de Edipo, y la lleva al plano del psicoanálisis. También pueden servir ese tipo de argumentos. Podemos usar ejemplos, pero un poco para ilustrar, nunca son suficientes. Nunca son suficientes. Un ejemplo puede ilustrar, pero no tiene la fortaleza de los argumentos que he señalado. Es clásico cuando dicen, yo tuve un maestro que hacía esto y lo lograba. Hombre, con ese ya puedo aclarar de todos. Eso no tiene tanta fortaleza. Entre muchos otros tipos de argumentos. ¿De acuerdo? Ha sido una explicación muy esquemática porque hay, en general, de todos los temas que he tratado, mucha información. En este caso, recomiendo un libro mío en el que trataré más a fondo la argumentación, investigación documental. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por su atención. Quiero mandar un saludo a todos los maestros del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Recuérdenlo, por la educación al servicio del pueblo. Gracias.